La Asamblea terminó el trámite para que entre en vigencia la ley de simplicidad tributaria. El Pleno votó por las 13 observaciones del veto presidencial. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar del pronunciamiento definitivo ya en este caso que ha hecho la Asamblea una vez que aprobó el proyecto de ley de simplificación tributaria, remitió al Ejecutivo, el Ejecutivo devolvió con 13 objeciones y ahora la Asamblea Nacional se ha pronunciado respecto de aquellas, allanándose al menos a 12 de esas 13 tal como se anticipaba. Eso contempla el procedimiento legislativo antes de que se convierta en ley. Y es lo que buscaba el gobierno y la Asamblea, que esto concluya dentro de 2019 para que el cobro de tributos que establece esta ley empiece a regir desde 2020. Vamos a hablar sobre este tema con el arquitecto Patricio Donoso. Él es vicepresidente de la Asamblea y asambleísta de Creo. Asambleísta Donoso, señor vicepresidente, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Freddy. Muy buenas noches. María del Carmen Cosigual, gracias por esta invitación. ¿Qué destaca usted de estas 13 objeciones de las cuales a 12 se allanaron en la práctica los legisladores? En su primera intervención, Freddy, y con su venia, decía que ha concluido un trabajo que, déjeme recordarle a la opinión pública a través de FM Mundo, ha sido de casi 2 meses. Yo recibí el proyecto original de manos del ministro Martínez como vicepresidente de la Asamblea el 18 de octubre, viernes 18 de octubre. Y hemos trabajado en estos 60 días, día y noches más, en muchas ocasiones los fines de semana y hasta altas horas de la noche. Y lo digo porque jamás he faltado a una sesión, ni siquiera del plenario, en los 6 años y medio que soy legislador, y tengo la calidad moral de decir que estuve allí siempre presente, y el trabajo ha sido arduo. Más allá de diferencias de orden político con otros bloques, el trabajo ha sido duro. Y claro, terminó y concluyó anoche. Pero antes de hacer referencia a su pregunta, permítame decirle que se lograron paliar esa subida súbita del riesgo país una vez que equivocadamente se archivó el proyecto anterior. Y digo equivocadamente porque yo planteé en el plenario legislativo que lo debatamos completo y que votemos por tramos a fin de desechar lo malo y tomar lo bueno, sin permitir tampoco que entre por ministerio de la ley. Por un voto se archivó. Había mucha efervescencia popular en ese momento, estaba cercano la movilización de octubre. Pero ahí es cuando más cabeza hay que tener. Así precisamente es. Cuando las cosas están difíciles. Y los llamados a trabajar con cabeza fría son precisamente los legisladores. Y lo que sucedió en esas acciones vandálicas de octubre de este año, de la primera quincena, precisamente la cabeza fría nuestra fue, por ejemplo, no reunirnos en asamblea donde algunos querían la muerte cruzada, hablemos claro, y claro, lo hicimos con precisamente cabeza fría. Y frente a esto, la cabeza fría era evitar que sube el riesgo país. Freddy, subió a 1.400 puntos. Pero asambleísta, subió luego del archivo justamente del proyecto de ley de crecimiento económico. ¿No fueron entonces los legisladores, los asambleístas responsables porque tal vez tomaron esta decisión mirando y pensando en las elecciones del 2021? Su lectura, María del Carmen, es la correcta. Creo que algunos legisladores se equivocaron en votar a favor del archivo. El resultado fue por un voto, por un voto. Ese archivo, que es equivocado, repito, y las razones las acabo de dar, provocó que el riesgo país se vaya a 1.400 puntos, se dispare, lo cual significa, para entender un poquito más, que todos los créditos internacionales, las inversiones extranjeras, la generación del empleo productivo, o por lo menos en cuanto a la tasa, será 14 puntos porcentuales más el valor de la tasa internacional, vamos a suponer 2-3%. Créditos al 17%, eso no es posible. Y claro, nosotros logramos, y lo digo logramos en plural, a través de la resolución que tomamos el domingo pasado, a altas horas de la noche, en domingo, para a través de la firma del informe por unanimidad suscrito y con la resolución de ayer, ya vamos a entrar al punto que usted me preguntaba con su venia, Freddy, hemos logrado bajar el riesgo país ya a 900 puntos, lo cual es bueno para los ecuatorianos. Hemos actuado con responsabilidad. El movimiento Creo, al cual me pertenezco, es muy importante, pero más importante es el Ecuador, más importante es la situación de los miles de ecuatorianos que no tienen empleo.
Por supuesto que sí. ¿Qué viene en estos 13 artículos de objeciones que presentó el Ejecutivo y que ahora ustedes se han allanado la mayoría Fue de bueno ellos? recibir el veto con temas importantes. Por ejemplo, se excluye aquello del devengamiento, que produjo mucho ruido. El devengamiento para que las empresas telefónicas destinen hasta un 45% de su rendimiento, de sus utilidades, de su impuesto a la renta, a hacer mayor cobertura y temas tecnológicos. Ahora tendrán que hacerlo con su propio dinero y riesgo, lo cual está bien. Ese devengamiento vino, por supuesto, en el veto, lo cual es positivo. Ahora bien, el veto le da mayor fuerza a un sector productivo del campo para que pueda vender sin impuestos frutas para hacer el alcohol y para ayudar en tema de azúcares a la producción nacional. Eso es bueno porque se refiere a la economía social y solidaria. También es bueno que se apruebe el que el Estado pueda pagar, por ejemplo, laudos arbitrales y sentencias ejecutoriadas con bonos hasta cierto límite. Y también es bueno establecer un cierto límite a la paquetería que envían nuestros migrantes, con todo cariño a ellos. He hablado con los migrantes, prácticamente no hay ningún migrante que envíe más de 24 paquetes al año. Pero claro, si lo hacen, habrá que hacer un seguimiento y un control del mismo. Hablemos claro en español para evitar contrabando. Pues se eliminó el límite. Se limitó el límite, pero se establece que más allá de 24 podrán ser revisados por la autoridad, por supuesto, para evitar contrabando. Eso se aprobó así y es precisamente aquella objeción a la que no aceptamos, aquel veto al que no aceptamos. En el tema del fomento agrícola que usted acabó de topar, señor vicepresidente, hubo el reclamo de agricultores de la costa en el sentido de que se le daba más ventajas a la sierra. ¿Se pudo arreglar algo esto? Yo no estoy tan convencido de aquello, pero aún cuando fuese así, no nos olvidemos que en el veto solo podemos o aprobar un texto u otro, no podemos hacer más, no podíamos cambiar el texto para facilitar la agricultura costeña, que tiene razón eventualmente, pero no podíamos porque en el veto solamente se puede o acoger el texto que remite el Ejecutivo o no acogerlo, no hay más. Ya no era el debate de la ley propiamente dicha. Mire, yo propuse una serie de cosas que no me aceptaron para tranquilidad de algunos que tienen esa inquietud. Yo propuse, por ejemplo, que las loterías sin fines de lucro, como la Lotería de Guayaquil, la Junta de Licencia de Guayaquil, Fe y Alegría en Quito y en otras ciudades, no tribute 2 veces, no se me aceptó. Yo propuse algo que les atañe a ustedes como periodistas que son. Yo propuse IVA 0 para papel periódico, periódicos, revistas y materiales para fabricar revistas. Y no lo logré, pero es que esa es la democracia, lo dije ayer en el plenario. No se puede lograr todo, no siempre se gana. Ahora, asambleísta, tuvimos a Patricio Alarcón invitado en Notimundo a la carta y él comentó también un poco acerca de la ley de simplicidad tributaria y cuál es la postura del sector empresarial ante esto. Y su lectura es negativa, es decir, él dice que él no ve para nada suficientes beneficios para que salga adelante el sector empresarial y que en su lugar se ha incrementado la carga de impuestos, lo cual obviamente va a complicar al sector y como consecuencia a la economía del país. ¿Usted qué opina sobre eso? Comparto cierta inquietud de Patricio Alarcón. No se olvide, María del Carmen, que yo fui el segundo presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano cuando lo iniciamos allá en el 2006-2007. Y como expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, sí cuido que los empresarios sean bien tratados. Sí se entiende entonces la posición que él tiene al momento. No la comparto plenamente, pero sí la entiendo sin duda. Y no la comparto plenamente, y lo he dicho al propio tocayo Alarcón, porque nosotros nos cuidamos de que no existan nuevos impuestos, pero sí nuevas contribuciones. Y yo le he dicho a Patricio Alarcón que me parece que en esta situación con un déficit fiscal tan grande, sí es bueno el que las empresas que, por ejemplo, facturan más de $10 millones al año, que es harta plata, sí puedan hacer una contribución del 0,2%, que son $20,000 por 3 años, esa contribución. Como se hizo la contribución cuando Sixto Durán Ballén tuvo que enfrentar la guerra del CENEPA, o cuando tuvo que el gobierno de Correa enfrentar el terremoto del 16 de abril de 2016. Recordará usted, María del Carmen, que se estableció contribuciones, un día de salario a los funcionarios, qué sé yo, una serie de contribuciones. Y yo sí estoy de acuerdo con las contribuciones, porque es la forma de ayudar a un país que tiene serios problemas de caja, serios problemas de déficit fiscal. Y no le vamos a pedir esa ayuda a quien no tiene
tiene capacidad de hacerlo. Pero también argumenta que no hay suficientes beneficios para el sector empresarial. Bueno, si hay algunos, perdóneme, ya no tendremos, porque yo también soy emprendedor y empresario. Por ahora soy legislador y vicepresidente, pero eso es coyuntural. Sí tenemos la ventaja de que ya no vamos a tener que hacer, por ejemplo, declaraciones mensuales del IVA, sino semestrales. Sí tenemos aquello de que 100,000 emprendedores pequeños se liberan de ciertos temas de orden tributario y de trámite. Ya no son agentes de retención. Exacto, no somos agentes de retención. Sí nos auxiliamos los agricultores, que también somos empresarios. Ojo, yo fui presidente de la Cámara de Agricultura, con IVA cero para los tractores de hasta 300 caballos de fuerza. Y con muchos aperos agrícolas, muchísimos aperos agrícolas. Los floricultores, por ejemplo, ya no tendrán que pagar IVA en la producción y venta de flores, ni siquiera del follaje, que es lo que adorna, y usted como mujer lo sabe muy bien, la venta que hacemos al mundo entero de las bellas flores ecuatorianas. Sí hay beneficios para el sector empresarial, pero claro, a la hora de la hora también hay que colaborar y tener esa aportación a la cual le he hecho referencia. El fomento a la producción, vicepresidente, ¿cómo mira usted estos artículos que, a la par de aquellos que requieren impuestos de varios sectores, también dan exenciones, remisiones? Así etcétera? es. Hay un paquete importante, y lo digo porque los becarios nos pidieron ese auxilio. Hemos aprobado la remisión de intereses, recargos, multas y costos administrativos de casi 10,000 becarios. Suena poco, 10,000 es una cantidad enorme, que están jóvenes que están endeudados. Exacto, por sus estudios. Por sus estudios, y merecen el apoyo. Y no tienen trabajo, Y no tienen trabajo, y la política pública está para eso, para ayudar a quienes requieren. Primero. Segundo, apoyé con mi voto, por supuesto, ayer en el tema, y me paso solo un ratito para coligarlo, de la proforma presupuestaria, que establece 650 millones en focalización de subsidios. Yo he sido durante años partidario de focalizar los subsidios, porque Freddy Paredes no merece, al igual que Patricio Donoso, el que su tanqueada del carro tenga un precio subsidiado de la gasolina. Le voy a dar un solo ejemplo a través de FM Mundo. Un contrabandista que monta un tanquero con 10,000 galones de gasolina, cruza fácilmente la frontera ecuatoriano-colombiana, en ese día se ganó $14,000. ¿Les parece justo? No, señor. Y también es injusto el patrocinar a los narcotraficantes y a los que tienen dinero que pueden pagar valores reales. Que es algo que va a quedar pendiente todavía. Sí, pero está en la proforma. Eso significa que el gobierno debe tener, me imagino yo, un plan para la focalización en el curso del próximo año, claro. Exacto. Además, planetariamente, en todo el globo terráqueo, los subsidios tienen dos características. Uno, temporales y focalizados. Exacto, temporales y focalizados. Y resulta que el subsidio en el Ecuador, temporal, 45 años. 45 años de subsidiar la gasolina a todo el mundo. Y dos, tienen que ser subsidiados y no a todo el mundo. Por lo tanto, eso, más la monetización, que también quisiera hablar, que se establece. Vamos a hablar enseguida de la proforma. Sí, de la proforma, pero antes de llegar a eso, la consulta que ustedes hacían, sí hay apoyo al sector productivo, sí es bueno que se dé la denominada progresividad. La progresividad es en impuestos, me refiero, o en recargas, porque aquella progresividad es parte también del mundo entero. ¿Qué queda pendiente? Yo creo que, y lo voy a decir con franqueza absoluta, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Yo me opuse. Al 100%. Al total, porque no hay derecho. No hay derecho que la blusa que usted está utilizando, María del Carmen, haya costado un 5% más si es que es importada. Pero si es fabricada en el Ecuador también, porque es fabricada con algodón importado de Rusia y otros países en un 92%. Y el tomate que Freddy Paredes se sirvió ayer en su cena también costó casi un 5% más, porque nosotros, y yo sí lo soy, nosotros los agricultores tuvimos que importar muchos insumos para poder producir aquel tomate. El gobierno de Correa tuvo la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar en el Ecuador a 95 centavos. Primero. Y segundo, el impuesto a la salida de divisas, María del Carmen, no produjo lo que Correa dijo, que con esto evitaría la salida de divisas. No, señor Correa. Lo que logró es encarecer la salida de divisas. No evitó. A tal punto que será una contradicción flagrante. Todos los días la Revolución Ciudadana nos dice, han salido 30,000 millones de dólares del Ecuador, y por otro lado dicen que ese impuesto servía para evitar la salida. Pero se ha convertido pero se ha convertido ahora, asambleísta, en un tributo importante. Entonces, sí, claro, eliminarlo también es dejar de recibir ingresos yo hablé cuantiosos.
Su lectura es la correcta. Por eso hablé yo, como miembro de la Comisión de Régimen Económico, con el ministro Martínez, a fin de hacerlo, y esto lo hice desde el año pasado, cuando se aprobó la otra ley de incentivos, recordarán ustedes, en agosto del año pasado, para que sea progresivo. Por último, hagámoslo progresivo. No se aprobó ni la progresividad en la eliminación, como usted bien lo dice, porque es un rubro de ingresos importante, y cuando hay la crisis que estamos viviendo, hay que ser muy, muy cuidadosos en esos temas. Yo acepto su recomendación porque además tiene razón, pero usted me preguntó qué más falta, qué queda por hacer. Yo creo que lo que Esa queda... es su lectura de lo que queda pendiente. Sí, de lo que queda pendiente algún rato, no sé cuándo, porque claro, la situación del país es grave, con un déficit fiscal fenomenal, con ingresos de apenas 14.400 millones de dólares vía impuestos en la proforma, y hay que ser en este sentido responsables y patrióticos. Para cerrar el tema de la ley tributaria, el objetivo que tenía el gobierno y por supuesto la Asamblea era terminar su aprobación dentro de este año para que los impuestos sean recaudables a lo largo de 2020. Así es, por eso yo voté a favor en aquella objeción que no tuvo los votos suficientes, que ustedes en la presentación hacían referencia en relación al tema tributario. Yo voté a favor. No tuvimos los votos, lastimosamente, pero voté a favor. Pero también voté a favor de la proforma, porque el Ecuador debe tener una proforma. No puede un país vivir sin una proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria no es más que un supuesto previo de lo que va a suceder. Y hay cosas buenas ahí, como por ejemplo, el establecimiento conservador del precio del barril de petróleo en $51 y pico, el ingreso de 14.400 millones de dólares de impuestos. Hay también errores, como por ejemplo, el establecer ingresos permanentes, eventuales ingresos que no serán permanentes, salvo que sean concesiones, lo de la monetización, porque ahí habrán ingresos más o menos permanentes, no es tan exacto, pero si es que es venta ya no, pues será una sola vez. Pero el hecho de que la proforma entre por el Ministerio de la Ley no es exactamente, eso le iba a decir, es como que se hubieran lavado las manos en los legisladores, por eso es que yo y la voté a favor. percepción internacional otra vez va a ser negativa. Por eso es que yo voté a favor. Y estuvimos a un voto de aprobarlo, a 5 votos, luego se pidió la reconsideración y hubieron 69 votos. Y faltó un voto para aprobar, y yo estoy de acuerdo, María Carmen, hubiese sido mejor para el Ecuador que se aprobase la proforma, porque igual iba a entrar en vigencia, pero ¿por qué no dejar que entre en vigencia de forma más sana, por así decirlo? ¿A qué atribuye usted esta sacada de cuerpo, por llamarlo de alguna manera, de la Asamblea? Que preguntar a los que se abstuvieron. Es más, ganó el voto a favor, 65 votos a favor, como bien lo dice usted, Freddy, pero hubieron, me parece, si no me equivoco en el número, 34 abstenciones y 27... Hubo 27 en contra y 27 abstenciones. Exacto, 27 y a favor 65, y es a favor decir, 65. Hablando en términos futbolísticos, se ganó 2-1, en cuanto pero no los 70 que son necesarios, porque para aprobar la proforma se requiere la mayoría absoluta, esto es 70, no la mayoría simple, que es la mitad de los legisladores. ¿Irresponsable la actitud de determinados legisladores? Yo soy muy respetuoso de la opinión de otros bloques, por eso es que sigo el ejemplo de Sixto Durán Ballén en la recomendación que él me dio, amigo de mi padre, cuando yo era muy muchacho, sigo siendo joven, me dijo: sé que a ti te gusta la política. Le dije: sí, Sixto, con todo respeto, por supuesto. Él acababa de ser alcalde de Quito, no era todavía presidente de la República. Y me dijo: te voy a dar un solo consejo si te metes en política. Uno solo, no 2 ni 3, uno solo. Nunca tengas enemigos políticos, ten adversarios políticos. Y eso es lo que yo tengo. Los demás de otros bloques son mis adversarios políticos coyunturales, y por supuesto soy muy respetuoso de sus decisiones. Hablemos de aunque equivocadas, ¿eh? Hablemos de la proforma general del Estado, ya de su contenido asambleísta. ¿Qué destaca usted en números generales de lo que se ha aprobado, aun cuando sea por el Ministerio de la Ley? Así es, un importante realismo conservador, diría yo, en el precio del barril de petróleo. Porque claro, si en la proforma usted, como ministro, pone un valor mayor, el déficit mayor al precio de venta del crudo por barril, obviamente el déficit será menor y tendrá menos problemas en la elaboración de la proforma. Pero ha colocado el gobierno en un precio bastante conservador. Es acertado, entonces. Es acertado. Es más, yo pensé que iba a venir la proforma con un valor mayor. Yo calculé 58 de dólares el barril de petróleo, en virtud de lo que hemos venido, voy a decir una barbaridad, hemos venido viendo, así decía mi abuelo cuando quería exagerar este verbo, pero vino con 51.50, a mí me pareció muy, muy conservador, y está bien, es un aspecto positivo. Lo mismo, no exagerar en los eventuales ingresos
por tributos. Cierto es que hay que ampliar la base tributaria y hoy van a ampliarse las bases tributarias de las plataformas, que es algo que hizo mucho ruido también. Pero está bien, en el Ecuador deben pagar impuestos todos. Pero ¿cuánto van a pagar, por ejemplo, los transportistas de taxis, de buses? Todos. Todo ecuatoriano, todo ciudadano que vive y trabaja en el Ecuador debería tributar en tanto en cuanto su base imponible cubre el parámetro mínimo que tiene la base imponible en la tabla que el SLI nos entrega todos los años. Todos deben pagar impuestos. Pero, Freddy, ha sido un discurso de todos los políticos. Yo desde muchacho estoy oyendo, hay que ampliar la base tributaria, es decir, la cantidad de gente que paga tributos. Sí, señor, hay que ampliar. Y cuando se amplía, algunos se quejan, lo cual no está bien. Ahí se da el famoso adagio de mi abuelo, palo porque bogas, palo porque no bogas. Entonces yo sí creo que hay que ampliar la base tributaria. Y tienen que pagar los que usted menciona, por supuesto, todos tenemos que pagar. Yo pago impuestos, todos pagamos impuestos. Todos los que ganamos más de, me parece que son $10,500 al año, eso va moviéndose de acuerdo al salario unificado. Nos quedan pocos segundos, lastimosamente, pero quisiera referirme a lo que prevé el Estado como ingresos por focalización de subsidios. 650 millones, dice la proforma. Yo voy a decir algo y yo soy un hombre franco, yo digo las cosas como pienso, creo que deberían ser más. Por eso me parece conservador ese valor. Ahora esos 650 millones podrían corresponder tal vez a que en algún momento lo hemos conversado, a que se mantenga aún, por ejemplo, el subsidio al diésel y que se elimine el subsidio a la gasolina extra, porque más o menos ese monto corresponde. Sí, son 300 más o menos por gasolina extra. Yo estoy de acuerdo con su análisis, María Carmen. Yo creo que el subsidio a la gasolina debe ser focalizado quizás para la ruralidad. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y conozco la ruralidad y hay pequeñas camionetas que hacen el trabajo de llevar productos de sitios muy, muy, muy metidos dentro del trabajo agrícola en el campo. Quizás allí. Pero de ahí, en términos generales, tiene que eliminarse ese subsidio. Hay que ser realistas. El que tanquea su carro en Quito y tiene un carro, no voy a decir de alta gama, no, un carro normalito en Quito o en Guayaquil, en Cuenca o cualquier ciudad, sí puede tanquear con un precio por lo menos acercado al real, por lo menos cerca. Lo que no estaría yo de acuerdo es jamás elevar el precio de la bombona de gas. Eso jamás, porque hay gente que ese golpe sería muy duro para su escuálida economía. Pero también es cierto que no podemos mirar con tranquilidad el hecho de que 1 de cada 3 tanques de gas, escúcheme, 1 de cada 3 tanques de gas se va vía contrabando a Colombia y Perú. Es que es increíble. Es que eso no puede ser. Es el 30%. El 30%. Hay que focalizar el subsidio por lo menos a quienes tenemos la capacidad de pagar. Pero claro, la gente de escasos recursos. Es decir, que el gas también debería, según su consideración, ser focalizado. Sí, señor. Es más, ya en regímenes anteriores se habló de 2 sistemas. Yo no soy experto en el tema, pero se hablaba de que a través del consumo eléctrico se podría saber quiénes pueden merecer un subsidio al gas. Que deben merecer, gente pobre debe seguir subsidiada, debe continuar con ese subsidio, pero no hay derecho que se calienten piscinas en la González Suárez con gas subsidiado, no hay derecho. El tema de la monetización de activos en la proforma, en el ejercicio fiscal que estamos concluyendo, se estableció 1.000 millones. Ahora se establece 2.000 millones. Esto quiere decir que el gobierno supone, y claro, la Constitución establece que el manejo económico es potestad exclusiva del Ejecutivo, y ellos sabrán por qué lo ponen. Es más, era una de nuestras observaciones con respecto a clarificar esto. Y yo me imagino que lo que se intenta es no solamente vender, sino concesionar también muchos activos del Estado. Porque hay activos, el otro día hablábamos en el proyecto de la ley de entidades públicas o servicios públicos, que hay decenas, créanme, o si no son centenas, de empresas públicas que ni siquiera tienen balances. Ni siquiera tienen balances y hay muchas que tienen como último balance del 2015. Es que es una irresponsabilidad supina el hecho de que no existan balances de empresas públicas. TAME creo que anda perdiendo ya $200 millones. Entonces, yo decía y le copiaba la frase a un ejecutivo de TAME que alguna vez en la Comisión de Desarrollo Económico nos dijo, parece ser que TAME ni siquiera sabe cuántos aviones tiene. Es como no conocer cuántos guaguas tiene uno y qué nombres tienen los hijos de uno. Es que es increíble. Hay muchas instituciones públicas, créanme que digo la verdad, que tienen activos, hoteles, que tienen terrenos, pero si en Quito hay centenares de terrenos del sector público que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Eso tiene que ser vendido. Yo me imagino, supongo nomás, que el gobierno se puede referir a la venta de esos activos que son una pérdida enorme porque no hay ni siquiera quien las cuide.
Sin embargo, estamos sentados frente a la fuente muriéndonos de sed. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, asambleísta de Creo, hablándonos respecto de dos pronunciamientos de la Asamblea, uno vía Ministerio de la Ley porque no alcanzaron con los votos suficientes para aprobar la proforma, y el otro la ley de simplificación tributaria. Arquitecto Donoso, muchas gracias por habernos atendido. Yo soy el agradecido, Freddy, y por supuesto sigo, y lo digo porque en principio lo dije desde el inicio, mi solidaridad para con usted en esa absurda agresión de la cual fue víctima, y no vamos a tolerar los ciudadanos responsables que ahora digan que no pasó nada. No, señor, sí pasó. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Esta Nochebuena vendrá toda mi familia. Los recibiremos con el mismo amor de cada año y me regalarán un diseño diferente para mi colección de medias navideñas. Pero esta Navidad elegiré cambiar mi rutina por unas vacaciones de aventura. Esta Navidad elige cambiar tu destino y acumula el triple de millas Pichincha Miles que podrás canjear por recompensas, tickets aéreos o experiencias. Promoción válida del 4 al 31 de diciembre de 2019. Conoce condiciones en www.pichincha.com. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Elegir es la recompensa. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. En esta Navidad gana un viaje a Madrid en Business Class con Iberia. Con tus tarjetas Produbanco, realiza 2 consumos semanales de mínimo $100 en Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Su Casa, Todo Hogar o Salón de Navidad. Si eres el primero en completar tu objetivo de consumo, ganas automáticamente un pasaje a Madrid para ti y un acompañante. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 2 al 29 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en produbanco.com. Finalmente llega al Ecuador Daniel Habib, la personalidad más influyente de las nuevas generaciones. Daniel Habib, Inquebrantables 2020. Una experiencia que te empujará y te exhortará a vivir y a elevar tus más grandes estándares. Su auténtica palabra ha cambiado la vida de miles de personas. Míralo y escúchalo en vivo. Quito, 13 de febrero, 20 horas. Quórum, Paseo San Francisco. Adquiere ya tus entradas en www.ticketshow.com.es. Mall El Jardín, Quórum y El Recreo. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Daniel Habib, Inquebrantables 2020. Te lo trae Top Shows. 25 años cumpliendo. Nos vemos muy pronto. Inquebrantables. Los mejores contenidos están en un solo lugar. fmmundo.com. Ingresa ya. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Asamblea Nacional seguirá insistiendo en el registro de violadores a menores. En este marco, Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, señaló en Notimundo a la Carta que el legislativo trabaja en varios proyectos de ley e incluso en enmiendas constitucionales para aprobar el registro de violadores de menores de edad. Escuchemos. Estamos ya trabajando en eso, estamos con varios proyectos todavía en borrador, tanto de enmiendas constitucionales como proyectos de ley. Porque esta no es una ley de un asambleísta, esta no fue la ley de Lourdes Cuesta, primero nació de la ciudadanía y la Asamblea Nacional la tomó como su causa también, por eso fue aprobada por unanimidad. Así que en este momento existe la preocupación de varios legisladores y el interés en trabajar en normas alternativas y caminos alternativos
para que podamos tener una ley que proteja a los más pequeños de estas personas que ya les hicieron daño, porque no es que estamos hablando de personas denunciadas o presuntos violadores, hablamos de personas sentenciadas que han cumplido una condena y que difícilmente se rehabilitan porque justamente buscan los espacios donde están los pequeños, donde están los niños, las niñas, para cometer sus delitos. Este miércoles, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional logró sesionar tras 7 meses de inactividad. Byron Zuquilanda, asambleísta por el movimiento Creo, habló sobre la aprobación de un programa de trabajo de esta mesa legislativa que ha tenido problemas de gobernanza porque no aceptaban a sus autoridades. Aquí parte lo que dijo Byron Zuquilanda. A la participación de 2 personas que por diferentes impases no venían, pero hoy saludamos, justamente creo que es un regalo de Navidad, a la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Hemos aprobado el plan de trabajo, hemos aprobado una moción en la cual va a comparecer el señor Ministro de Finanzas, el SRI, los funcionarios del PD, del AME, con Agopar, el CONGOPE, para conocer la realidad de los municipios del país y los consejos provinciales. Por su parte, el coordinador del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, advirtió que la enmienda constitucional sobre una nueva distribución de recursos para los gobiernos provinciales podría afectar porque el monto para la distribución no se incrementa con la rectificación. Pero ahora tenemos que aterrizar la discusión a la norma que establece el COTAT, a ese 27% que sí implica la repartición entre todos los gobiernos provinciales. Y aquí una primera pregunta. En el supuesto de que la enmienda sea aprobada, a alguien se le va a tener que quitar para poderle dar a otra provincia. El Ministerio de Gobierno presentó este miércoles el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019-2030. Se trata del primer plan de este tipo en nuestro país que aborda el tema de manera interinstitucional. La información del documento se levantó tras 18 meses, 1 año y medio de trabajo articulado entre entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Turismo, entre otros ministerios y dependencias públicas. En el evento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, entregó el plan a varios delegados del sector. Romo detalló que el documento, cuya ejecución se cumplirá hasta 2030, será medido constantemente. Por primera vez contamos con un plan articulado, interinstitucional, multisectorial, para poder enfrentar este delito. ¿Qué enfoques tiene el plan? El plan tiene un enfoque basado en derechos humanos, un enfoque de movilidad humana, un enfoque de género sin lugar a dudas. La mayor parte de víctimas, el mayor porcentaje de víctimas de trata en el mundo entero son mujeres. El Ecuador no es una realidad distinta. Mujeres y mujeres jóvenes son principalmente las víctimas de este delito. Ernst & Young será la banca de inversión de CNT que asesorará el proceso de evaluación, determinación e implementación de un nuevo esquema de negocio y selección de un operador privado para la gestión temporal de sus operaciones. La información fue entregada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ernst & Young, con matriz en Reino Unido, es un líder global en auditoría, finanzas, asesoría de negocios, transacciones, fusiones y adquisiciones. Esta firma fue elegida tras un proceso de licitación pública. La titular de la empresa ecuatoriana de telefonía, Marta Moncayo, comentó acerca de este convenio. Escuchemos. Con quien CNT trabajará en este proceso de asesoría para crear el modelo tanto de negocio, jurídico y técnico, con el que saldremos a hacer un roadshow para identificar quién será el administrador privado que acompañe a la CNT en los próximos años. Este proceso dura más o menos 180 días hasta estar listos. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El diplomático de Bolivia, Diego Vega, fue detenido con 8 kilos de cocaína en la provincia de Salta, al norte de Argentina. A pesar de que el gobierno interino de Yanine Áñez lo cesó en el cargo, el Ministerio de Seguridad de Argentina trató a Vega como si continuara al frente del consulado. El diplomático boliviano aún no tiene asignado un defensor oficial, según informó una fuente con acceso directo a esta causa. El sacerdote argentino Eduardo Lorenzo se suicidó tras recibir una orden de detención de la justicia por supuestos abusos sexuales y corrupción de 3 menores, según confirmaron fuentes judiciales. Lorenzo conoció este lunes la orden emitida contra él por los abusos que presuntamente se remontan a más de una década atrás. Y ese mismo día, por la noche, se quitó la vida de un disparo en el corazón con una pistola calibre 32. En una de las sedes de Cáritas en la capital bonaerense de La Plata. La justicia empezó a seguir el caso en 2008 cuando un denunciante que negó haber sido víctima directa del párroco relató situaciones de insinuaciones por parte del sacerdote a otro chico. Miembros del gobierno francés se reunieron este miércoles con empleadores y sindicatos para buscar un acuerdo en medio de una intensa presión sobre el presidente Emmanuel Macron por su plan de reforma de las pensiones. El primer ministro Edouard Philippe tenía previsto entrevistarse con todos los sindicatos nacionales y por otro lado con organizaciones de empleadores en reuniones cruciales que podrían llevar al gobierno a enmendar el proyecto. Cientos de miles de manifestantes tomaron las calles en todo el país para protestar contra los cambios en medio de una huelga nacional que ha paralizado el transporte público durante casi 2 semanas. Este miércoles, Australia vivió su día más caluroso desde que existen registros en ese país. Una ola de calor que podría empeorar todavía más la grave situación provocada por los incendios forestales en todo ese país. La temperatura media fue de 40,9 grados centígrados. Superando el récord anterior de 40,3 grados centígrados de enero de 2013, según indicó la Oficina de Meteorología. La ola de calor es un signo de las consecuencias del cambio climático en Australia, donde los incendios comunes en verano empezaron este año de forma precoz y muy intensa. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. También pueden acompañarnos en la transmisión en vivo de nuestros noticieros en www.fmmundo.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM